Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Hola, bienvenidos a una nueva edición de PCR, Proyecto Segunda República. Este es el número 21. Ya estamos en principios de septiembre, ya se acerca la primavera acá en Argentina, se les acerca el invierno y el otoño allá en el norte, en España. Hoy quiero dirigirme o referirme a un tema que ya lo estamos notando todos y que creo que es importante concientizarlo, o sea, tomar conciencia de él, que el mundo está al borde de un ataque de nervios. Es como que lo están empujando al borde de un ataque de nervios. Está siendo hecho, quizás en parte porque somos una nación argentina, un continente, un planeta locos, pero mucho pareciera que está armado a propósito. Por eso lo hemos definido un poco como una suerte de esquizofrenia. Ustedes saben que la esquizofrenia, el origen del vocablo en sí viene del griego, schizein, que es dividir, escindir, hendir, romper, y fren, entendimiento, razón, o sea, la razón dividida, la razón fracturada, esquizofrenia, el cerebro partido, el bocho, la cabeza achicharrada, por así decirlo. Es una patología psíquica y una patología psíquica muy grave. Es el nombre genérico de un grupo de enfermedades mentales que se caracterizan por alteraciones de la personalidad, alucinaciones y pérdida de contacto con la realidad. O sea, el esquizofrénico pierde contacto con la realidad, ve cosas que no son, cree entender que existe algo que en realidad no existe. El esquizofrénico tiene pensamientos o experiencias que parecieran estar desconectados de la realidad y habla y se comporta de una manera desorganizada. Seguramente debe usted ya con esto de conocer unos cuantos que están así. Nosotros decimos que en realidad sí es una patología mental, pero por sobre todas las cosas es una enfermedad del alma. Cuando el ser humano pierde la capacidad de que su alma se relacione con lo trascendente, cuando el alma no se relaciona con lo trascendente, algunos lo llamarán Dios, otros lo llamarán Alá, otros lo llamarán Cristo, o como lo quieran llamar, y solamente le queda el intelecto, y el intelecto está muy limitado a tratar de entender algo. Por eso decimos que bueno, el ateísmo es una de las enfermedades más atroces que puede existir, una de las patologías mayores, porque es decir, no existe nada, todo es una casualidad, mi alma no tiene ninguna necesidad de relacionarse con nada, delego todo en la mente, y la mente, en realidad la mente humana, el ego humano, es de reciente aparición, cuidado, todos nacemos con un alma desde el momento de la concepción, pero el ego, la personalidad, aparece luego. Por eso todos tenemos recuerdos a lo sumo de los 2 años, de los 3 años, porque la personalidad aparece recién en ese momento, a los 3, 4 años, es algo de reciente adquisición, es algo endeble, es algo débil. Y cuando usted le tira toda la carga de relacionarse no solo con la sociedad y con el mundo, con todo el cosmos, se lo tira todo a la pobre personalidad que recién acaba de nacer y bueno, queda aplastada, se torna esquizofrénico. Pero yo no voy a hablar de la esquizofrenia personal, en primer lugar porque no estoy habilitado para hacerlo, no soy profesional, no soy psiquiatra, no soy psicoanalista, no soy psicólogo. Voy a hablar más de lo que son los conceptos esquizofrénicos colectivos. A veces uno puede basarse en los que han entendido y han elaborado mucho sobre esto. Me refiero, por ejemplo, a Carl Jung, el psicoanalista suizo, me refiero a un argentino, Juan Pablo Rey, de la Escuela Aurum Argentina, que estos temas los expone de una forma brillante y que en definitiva es importante entender algunos de estos problemas de la esquizofrenia colectiva, por así decirlo, porque tiene mucho que ver con una suerte de, yo lo voy a decir a mi manera, poco profesional, de una esquizofrenia ingenierizada, que es lo que nos está volviendo a los argentinos, al continente iberoamericano y a todo el mundo a estar cada vez más al borde de un ataque de nervios. Porque esta ingenierización viene con objetivos puntuales, aunque no explicitados. Alguien en alguna parte que tiene mucho poder, mucha capacidad, tiene mucha inteligencia para ir diseñando esta ingenierización esquizofrénica, por algo lo está haciendo y con algún propósito lo está haciendo. El primer propósito pareciera ser desarticular la sociedad humana, desarmarla, hacer que el hombre que solía ser fuerte en su familia,
en su tribu, en su nación, quede desarticulado, quede desarmado, quede vulnerable, quede huérfano para que se sienta cada vez más debilitado y entonces es más fácil presa de los poderosos. O sea, la meta pareciera ser que es la de controlar a pueblos, generar pueblos desorientados, confundidos, desmoralizados, deprimidos, con ataques de pánico, infelices, pueblos estupidizados directamente, desculturizados, con cerebros achicharrados, porque esos pueblos son luego mucho más fáciles de controlar. No hay nada más peligroso que un pueblo despierto, inteligente, bien articulado y bien organizado. ¡Wow! Eso sí que es una fórmula poderosísima, peor que la bomba atómica. Bueno, estos ingenierizadores de la esquizofrenia colectiva, ¿qué instrumentos utilizan para generar esta suerte de psicosis colectiva? Individual, que no es el tema que vamos a ver, pero colectiva, que es la que más nos preocupa. Bueno, un instrumento, la droga, las drogas, por supuesto. La marihuana, la heroína, la cocaína, el crack, las drogas inyectables, porque el que está drogado, especialmente si lo agarro de chiquito y de joven, ya le tengo el cerebro, pobrecito, transformado en una suerte de gelatina y ya me es más fácil llevarlo para donde quiero. El alcohol también, es más antiguo esto lamentablemente, la cerveza, las bebidas blancas, fuertes, etcétera, todo lo que se consume en un exceso, todo lo que ya no es una consumición social, como hacemos todos nosotros cuando con un asado, un vino, una pizza con una cerveza, pero todo lo que es exceso, lo que genera adicción, también todos hemos tenido la oportunidad de ver a un borracho, no sirve para nada. Todos hemos estado, yo por lo menos no tengo ningún empacho en decirlo, en algún momento un poco borrachos. Y uno dice, cuando se acuerda, dice, uy, qué barbaridad, la verdad que qué terrible, qué papelón. ¿Por qué? Porque evidentemente la mente, el cerebro, no funciona como tiene que funcionar. Pero después hay otros instrumentos que son menos evidentes, que inclusive menos pasibles de ataque por parte de la ley. La televisión a través de la desinformación. Fíjense, ¿qué conocemos todos nosotros de la realidad? De lo que pasa en China, de lo que pasa en Afganistán, de lo que pasa en Londres o de lo que pasa en cualquier partido del Gran Buenos Aires que sea cercano al nuestro. Lo que nos dicen los medios. Entonces, si los medios nos informan de una manera, interpretaremos así. Si los medios nos informan de otra manera, también lo interpretaremos de otra forma. Si los medios nos dicen, este es bueno, pero este es malo, y si no tenemos las prevenciones del caso, nos dejaremos influir. Es más, en los últimos años, especialmente desde la campaña de Donald Trump en Estados Unidos, surgió este novedoso concepto del fake news, la noticia falsa, porque hoy en día se dispone de una capacidad tecnológica para crear imágenes que ni siquiera, de eventos que ni siquiera existen. ¿Por qué? A través de una acción psicológica urdida por poderosos multimedios que tienen la forma de armarlo, ensamblarlo, llevarnos a creer cosas que a lo mejor no son o que son distintas de lo que debiera ser. Así se promocionan agendas antinacionales, en el caso de la Argentina, que promocionan en contra de la nación argentina, pero a favor de la agenda de Soros, aborto, degeneración sexual, narcopaís. Lo vemos también en todo esto que se nos impone desde Wall Street en Estados Unidos, la locura de subió el viejo país, se desplomaron las bolsas, etcétera. Lo venimos hablando en los programas anteriores. La masonería londinense, que de esto sabe mucho porque tiene una experiencia centenaria. El Vaticano, que también de una manera sutil no ha ayudado en absoluto en algunas instancias para que podamos empezar a ordenar el mundo sobre valores cristianos como debiera ser. La promoción también de historias oficiales, una historiografía oficial. Ustedes todos recuerdan esa hermosa canción de Lito Nebbia, que la produjo para una película documental sobre Eva Perón, por allá por los años 80, que la cantaba Nilda Garré, creo. La canción decía, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiere oír que oiga, porque es una realidad. Los que ganan las guerras ganan también el derecho a decir la historia como fue. Entonces sí, no es casualidad que todos los que pierden las guerras son malos absolutos
irrecuperables, y los que ganan las guerras son buenos, son democráticos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto luego no solamente es en historiografía oficial, no es solamente en documentales del History Channel, que es historia ficción, sino también Hollywood colabora con películas, series, etcétera, etcétera, para siempre denigrar al máximo al que perdió una determinada guerra y ensalzar al máximo al que la ganó. De ahí surgen las teorías conspirativas, teorías conspirativas, que también es una forma de desviar la atención, de generar una mayor confusión entre la gente y de ocultar los rastros que nos podrían llegar a indicar que los que dicen que son buenos quizás no sean tan buenos. Pero no solamente la televisión y el cine, aquello que va bajo el lema de entretenimiento. Que entretenimiento, pero los norteamericanos son más sinceros, ellos hablan de show business, el negocio del entretenimiento. O sea, ¿por qué? Porque hay plata. ¿Qué es la mejor película? La que hizo la mayor cantidad de plata en la taquilla en las primeras semanas que se mostró. ¿Cuál es el mejor libro, por ejemplo? El bestseller, el que tuvo las mayores ventas. ¿Cuál es la mejor canción? El hit, ¿en el qué? En el ranking de ventas. Todo termina siendo redefinido en términos económicos y para esto el marketing sabe por dónde pasa la plata. Pero Hollywood, las series también ayudan a promover esta historiografía oficial, a desmoralizar a la gente, a promover la agenda Soros. Netflix, que hace buenas producciones, sin embargo, prácticamente todas las series de Netflix en algún momento le van a meter de prepo y fuera de contexto una imagen homosexual de dos mujeres besándose o dos hombres besándose. Es casi imposible de evitarlo. Antivalores, nos dan experiencias sustitutas que también promueven a la esquizofrenia, dramatizaciones de historia ficción, satanización de sus enemigos y perdedores. En todas las guerras, Alemania, Japón, los árabes, los sudamericanos son siempre los malos, pero Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia son todos absolutamente los buenos. Bueno, ya lo conocemos de memoria y siempre satanizan o aprietan a aquellos grupos que quieren alinear. Católicos, por ejemplo, negros, por ejemplo, los malos, los pederastas, que hay demasiados de ellos, siempre es algún sacerdote, alguna monja, rara vez es un imán, rara vez es un rabino, siempre sacerdote y monja. Egipto y Roma, que son satanizados históricamente porque fueron dos imperios magníficos, el imperio egipcio y el imperio romano, que visceralmente se opusieron a los antivalores que hoy rigen en el mundo. En fin, se aseguran que al mismo tiempo sea una buena oportunidad para llenarse de plata. Y van promoviendo y se ensalzan ellos mismos, con los celebrities, con los premios que se dan a sí mismos, los Emmy, los Oscar, las Premier, en este estúpido país, los Martín Fierro, etc. Ellos la hacen, ellos se premian a sí mismos. Tiene mucho también esto, porque es un punto en el talón de Aquiles de esta gente, que a pesar de todo el dinero que tienen, a pesar de toda la tecnología que tienen, a pesar de todos los recursos que tienen, le falta algo, le falta inspiración, le falta creatividad. No es casualidad, fíjense, que está la esterilidad de esta gente que se han dedicado en las últimas décadas, debiera decir, o últimos años, en el mundo del entretenimiento, a hacer remakes, o sea, volver a hacer lo que fueron las series de antaño. No se les ocurre nada nuevo. Por eso volvemos a tener El Zorro, volvemos a tener a Superman, volvemos a tener a Hawaii 5.0, volvemos a tener a la Agente 86, a Batman, a Spider-Man, a Misión Imposible, a Viaje a las Estrellas, con mejor tecnología, con HD, pero nada nuevo, porque en el fondo son unos imbéciles que no tienen creatividad. Pero lo importante, para no irnos del tema, es que lo menciono esto de su falta de creatividad porque son un poco para aquellos memoriosos que vieron la película El Mago de Oz, del año 39, con Judy Garland, hermosa película, que el Mago de Oz parece una figura enorme que habla a través de una pantalla gigante y con vapor y con humo y con una voz enorme, pero cuando corren el telón era un pobre viejito hablando con un micrófono haciendo un montón de efectos. O sea, es el prestidigitador. Mientras que por un lado hago un montón de movimientos con mi mano y trato de atraer tu atención, con la otra mano te robo la billetera. Despertar es no dejarse robar la billetera y no dejarse embaucar por la manito. Pero volvamos. Condicionamiento, lavaje mental, que es el problema de la esquizofrenia colectiva que hoy vivimos. Hay distintos tipos de lavaje mental. Algunos inclusive no es malo, es adoctrinamiento. Hay adoctrinamientos a sabiendas.
Fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, batallones especiales de combate, infantes de marina, artes marciales, donde uno se deja adoctrinar, sea por una doctrina militar, sea por una doctrina del budismo zen, sea por lo que sea, la escuela de artes marciales, porque uno busca otro beneficio. Lo hace a sabiendas. Está perfecto, es disciplina. Las reglas de San Ignacio de Loyola, por ejemplo. Adoctrinamiento no a sabiendas. Esta ya es más jodida. Esta es donde uno es adoctrinado, pero no lo sabe. Los famosos candidatos de Manchuria, los que son arrastrados hacia la pederastía, los lavajes mentales, lo que fueron cosas aprendidas por las técnicas utilizadas en Vietnam y en Corea por Estados Unidos y Gran Bretaña durante la guerra de Corea y durante la guerra de Vietnam. Se descubrió, por ejemplo, que si a un nene chiquito, casi un bebé, se lo somete a cosas espantosas, horribles, vulneraciones sexuales incluidas, para que empecemos a entender el origen de la pederastía, vulneraciones sexuales terribles, cuando vuelve a la normalidad, hay un mecanismo psíquico que hace que el bebé reprima eso. Es tan insoportable que lo reprime a su subconsciente. Pero eso se lo puede llamar con una palabra clave, con un sonido clave, con una imagen clave. Y así se preparan, en cierta medida, estos candidatos de Manchuria, que hacen que después los verifiquemos en las cosas insólitas que pasan en el mundo, que cada vez que hay algún evento terrible, de alto perfil, el asesinato de un líder político, por ejemplo, siempre es un loco suelto. ¿Quién lo mató a John F. Kennedy? Lee Harvey Oswald, un loco suelto. ¿Quién lo mató a Robert F. Kennedy? Sirhan Sirhan, un loco suelto. ¿Quién lo mató a John Lennon? Otro loco suelto. ¿Quién lo mató a Martin Luther King? Otro loco suelto. O sea, ¿quién hizo lo del 11 de septiembre en las Torres Gemelas? 19 loquitos sueltos. Siempre son loquitos sueltos que de repente hicieron lo que tenían que hacer y les podía dar la familia Manson. Es lo que los norteamericanos llaman los patsies, tipos que son preparados para llevar a cabo algún evento, estar muy vulnerables y después cuando llegue el momento dice, ¿quién hizo esta barbaridad? ¿Quién lo mató a John Kennedy? Todas las cámaras enfocan a Lee Harvey Oswald. Y como el tipo parecía que era bastante lúcido y dijo, yo voy a hablar, por las dudas vino Jack Rubenstein y lo asesinó antes que pudiera hablar. Pero bueno, esos son temas de la historia moderna. En definitiva, siempre es un loquito suelto. Y como explica muy lúcidamente, vuelvo a referirme a este argentino junguiano, Juan Pablo Rey, ¿qué es un loco? Un loco es un tipo que no está en su lugar. No está en el locus. Loco viene de locus, de localidad, de sitio, de punto, de tu sitio, tu centro. Entonces, un loco es un tipo que está fuera de su locus, fuera de su lugar, está descentrado. Lo que necesitan hoy en día los ingenieros del Instituto Tavistock de Guerra Psicológica en Londres y de la Universidad de California con el doctor Timothy Leary en los años 60 y todas estas cosas que nos vienen enchufando a través de Hollywood, a través de Netflix, a través de las series, a través de libros, a través de movimientos, a través de George Soros y a través, en el caso de Argentina, de nuestro propio gobierno y de nuestros propios medios de difusión, es que haya la mayor cantidad de gente loca que se va a sentir vulnerable, que le van a agarrar ataques de pánico, que es esquizofrénica, que es muy infeliz, que es suicida inclusive, porque es una forma de mantenerlos separados, atomizados, desorientados y fácilmente manipulables. Insisto, no hay nada más peligroso que un pueblo bien articulado, bien organizado, de hombres y mujeres despiertos en sus sitios, que de loco no tengan nada. Ejemplos de, por ejemplo, a veces estos métodos. Un esquizofrénico es alguien que no puede juntar la realidad con lo que ve. O sea, le dan dos cosas que son incompatibles, pero no se lo dicen. Entonces, de repente le dicen algo es y no es al mismo tiempo. Sí y no. Es blanco y es negro. Y el tipo, el cerebro como que se le para, le deja de funcionar. Fíjense, a todos nos enseñan, y en buena hora, desde el gobierno, desde todo lo que es lo formal y lo oficial, que hay que manejar de una forma prudente, hay que manejar poniendo la luz de giro si uno va a pasarse, va a doblar, que no hay que vulnerar la velocidad máxima, pero después cuando llegamos a casa y prendemos el televisor, el entretenimiento solo nos muestra corridas de autos, la policía corriendo al otro auto, metiéndose de contramano, frenando, pasándole por encima a uno, rompiendo todo,
Pero ¿cómo? Por un lado me dicen que yo tengo que manejar de una forma ordenada, responsable, como un adulto, y por otro lado me dicen, sí, pero también está este mundo fantástico. Total locura. Otra, nos dicen, tenemos que trabajar por la democracia, por la tolerancia, por la paz, el orden, la seguridad y el amor. Pero haga esta prueba. Vaya a los canales de entretenimiento a la noche, Cablevisión, Telecentro, lo que sea, empiece a hacer zapping, programa tras programa tras programa, y va a ver que en muchos, quizás la mayoría, la imagen que usted va a captar es alguien apuntándole a alguien con un arma de fuego. Si es un malo, un terrorista árabe que quiere matar a alguien. Si es un bueno, es algún buen policía del FBI o de CSI Miami que está por atrapar al malo. Pero siempre es alguien con un arma de fuego, una de las armas más cobardes de la historia de la humanidad, porque un arma auténticamente de hombre es un arma blanca. Hay que ir cuerpo a cuerpo. Con un arma de fuego, yo de 100 metros bajo una persona de un tiro. Con una espada, me quiero defender, tengo que pelear, ahí me tengo que jugar en serio. Pero eso genera esquizofrenia. Por un lado, paz, amor, tolerancia, orden, seguridad. En el entretenimiento, alguien apuntando a alguien, acribillándolo y ni hablar si dispara, porque entonces ahí sí son cachos de personas, cerebro, etcétera, que salen desparramados, baños de sangre por todos lados, todo lleno de ketchup. Fíjese, volviendo al ejemplo de manejar, para que usted maneje bien y no se exceda al límite de velocidad, delincuentas mentirosas como la señora Vidal, provincia de Buenos Aires, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ruta 2, pero Scioli hacía lo mismo antes. Si usted se excede en una zona de 80 a 83 kilómetros por hora, le mandan una multa. Obvio, le mandan la multa, ¿por qué? Porque le interesa seguridad, les interesa un pepino que usted se estrole con el auto, lo que quieren es recaudar. Esto es una forma de seguir metiéndole la mano en el bolsillo. Todo es en contra suya, no me cansaré de repetirlo. En la República Argentina su mayor enemigo, lejos, es el gobierno. Otro ejemplo. Estamos en democracia, nos dicen todos. Hay que ser tolerante, hay que escuchar las opiniones. Estamos en democracia, elecciones, paso, elecciones nacionales, balotaje. Pero si todos sabemos que es dinerocracia, si todos sabemos que si se pueden presentar Mauricio Macri a lo que está haciendo es porque tiene mucha guita y atrae la guita de otros. Si Cristina y todo el grupo de ella puede ser, es porque robaron una cantidad de dinero gigantesco. Si usted quiere ser, usted que está sentado en su casa, gobernador de su provincia, senador, diputado, le va a ser muy difícil porque van a decir, bueno, flaco, o te metes en un partido político que ahí en las listas, vamos a decir, a ver cómo se desparrama toda esta guita, y si tenés ideas muy buenas, pero sos una persona de valores, nada, persona de valores en la calecita de los politiqueros, no, váyase a su casa. Que fue un poquito lo que le pasó al PCR, quizás por un exceso de ingenuidad. Pensamos que con las ideas, los valores era suficiente y cuando nos topamos con la justicia electoral, no importa. No importa, ya ha llegado el momento. Y también nos imponen patrones de comportamiento estupidísimos. Mire cualquier comedia nuestra, cualquier comedia de Estados Unidos, que bajo pasar un ratito bueno y entretenimiento nos promueven los patrones de comportamiento más estúpidos, nos tratan como nenes de 7, 8, 9, 10 años y por supuesto ya entraron en la homosexualidad, y yo digo lo siguiente, yo solamente me hago una gran pregunta, ahora vamos a hablar un poquito de eso, una gran pregunta. Si que dos hombres se besen, dos mujeres se besen por televisión, está perfecto, porque es democrático. Que alguien, por favor, me explique entonces qué es normal. Defíname qué es normal. Y entonces luego defíname qué es anormal. Porque biológicamente, cósmicamente, en los últimos 3 millones de años, hombres y mujeres se unen primariamente para tener descendencia biológica. No es una construcción cultural. El cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer no son construcciones culturales, se lo puedo garantizar yo eso. Ahora no, dice no, pero es lo más normal, 2 tipos, 2 chicas. Hay un famoso caso de un canadiense que se lo respeta en Canadá, hizo un juicio, porque él se siente, tiene 50 años, pero él se siente que es una nena de 6 años. Entonces se viste con el vestido de 6 años, hay que respetarlo. ¿Eso es normal o es anormal? No sé, pregunto. Y acá vengo con el cierre, que es lo siguiente. En esta destrucción de los valores éticos y morales, familia, la normalidad, etc.,
tenemos algunos casos que son realmente terribles, porque ya este satanismo degenerado de estos que manejan el nuevo orden mundial ya han tenido que largar la careta. Uno es Harvey Weinstein. ¿Se acuerda de Harvey Weinstein, el dueño, el gran pope de Hollywood, de Miramax? Bueno, parece que ahora está teniendo un problema. Y el otro es Jeffrey Epstein. Es casi una poesía esto, Weinstein, Epstein, etc. Que justamente es este pederasta degenerado que lo estaban juzgando por todas las perversiones que cometió en Estados Unidos y apareció que se suicidó o lo suicidaron. Financista multimillonario, suicidado, non parla. Y acá les quiero leer de Sputnik News, que es uno de los servicios de noticias de la Rusia, de la Confederación Rusa, del 20 de agosto del 2019, que habla de la muerte del pedófilo millonario Epstein, arrastra a grandes figuras. Cuidado con esto porque ahora va a ver en manos de quién está este mundo asqueroso. Misteriosamente, estoy leyendo el artículo, el FBI tardó mucho en registrar los apartamentos del magnate financiero en Manhattan y en Love Island, su isla de orgías de Jeffrey Epstein, ubicada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Allí hay mucho material comprometedor sobre gente de mucha importancia. El primero en la lista es Bill Clinton y su fundación Clinton. Y dice el articulista, bienvenido a la élite global, bienvenido al tráfico humano, pues todo está conectado. Sale a la luz la red de sus amigos de Jeffrey Epstein, colaboradores y clientes de su isla de pedofilia, en Manhattan y también en Palm Beach. Porque resulta que utilizaba un avión, un 727, matrícula N474AW, que lo habían bautizado el Lolita Express, en el cual Jeffrey Epstein compartía este avión con la CIA y con una empresa internacional muy grande de militares, DynCorp, según el Washington Examiner, diario de Washington, del 10 de agosto del 2019. Jeffrey Epstein, supo rodearse de ricos y poderosos. Ya en 1982 pudo crear en las Islas Vírgenes la Financial Trust Company con la ayuda de David Rockefeller. Se calcula que la riqueza de este suicidado Jeffrey Epstein es superior a los $500 millones, escondidos en paraísos fiscales, etc. Al momento de su muerte, Epstein estaba en la junta directiva de la Universidad Rockefeller y era miembro de las poderosas organizaciones mundiales Comisión Trilateral y Council on Foreign Relations, cuya sucursal local en la Argentina es el CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Un ex candidato presidencial y senador, Barry Goldwater, por allá por los años 60, dijo, la Comisión Trilateral y el CFR toma el control de 4 centros de poder mundial, político, monetario, intelectual y eclesiástico. Vuelve otra vez a hablar de Jeffrey Epstein, Sputnik, y dice, por lo que se supo, la lista de clientes de Epstein quedó guardada en un pequeño libro negro. Vamos a hacer un programa dedicado al libro negro. Hoy no lo vamos a hacer. Y en ese libro negro registraba meticulosamente a todos los que visitaban su isla pedófila e incluye a personajes como Bill Clinton, Donald Trump, George Soros, Henry Kissinger, David Rockefeller, Evelyn de Rothschild, el príncipe Andrés de York, la corona británica, el premio Nobel de la Paz Elie Wiesel. Elie Wiesel es el hombre que inventó y prácticamente impuso el concepto de llamar a la persecución de la comunidad judía en Europa holocausto. Peter Mandelson, ex ministro laborista, el magnate de los multimedios venezolano Gustavo Cisneros, el ex gobernador de Nueva México Bill Richardson, el multimillonario David Koch, el ex presidente de Colombia Andrés Pastrana, el ex primer ministro laborista del Reino Unido Tony Blair, el de fama en Irak, el dueño de Victoria's Secret, que es una gran empresa, Leslie Wexner, el ex primer ministro israelí Ehud Barak, los periodistas Charlie Rose, George Stephanus, que era vocero de Bill Clinton, Mike Wallace, ya fallecido, los artistas Mick Jagger, de los Rolling Stones, y Dustin Hoffman. La revista agrega, muchos de los miembros de la revista Forbes, que en su momento lo tuvieron a Domingo Cavallo como uno de sus empleados, el felón convicto Conrad Black, dueño del Jerusalem Post, Edgar Bronfman, de las destilerías de whisky Seagram y también expresidente del World Jewish Congress, la familia Goldsmith, muy cercana a los vaqueros Rothschild, la familia Katz, Margolis, Rosenthal y Rothschild.
Vamos a hacer un programa de este quién es quién muy pronto. O sea, esto es para que vayamos viendo quiénes están a cargo del planeta Tierra. Para ir cerrando, ¿por qué decimos todo esto? ¿Por qué damos este popurrí de datos de entender de que el mundo está psíquicamente enfermo y que hay unos degenerados en la cúpula máxima planetaria que lo está infirmando? Porque lo que debemos entender, y esta es la propuesta del Proyecto Segunda República, es que no es que se viene la Tercera Guerra Mundial. Esta es la Tercera Guerra Mundial. Estamos hoy inmersos en la Tercera Guerra Mundial. Gracias a Dios, por un lado, que no hay bombardeos desde el aire como hubo en la Segunda Guerra Mundial. Hay otro tipo de bombardeos, desde las pantallas de la televisión, desde las pantallas de su laptop, desde la pantalla de su PC y de todos los multimedios. Hoy esta cúpula, que todo lo hace por dinero, porque es una dinerocracia, utiliza esos billones y billones y billones de dólares que crean de la nada y ya no saben dónde metérselos, como dijimos en el programa número 20, para modelar, controlar, deformar, desestructurar, destruir, de ser preciso, su mente. El control total que están esgrimiendo incluye el asesinato de bebés, el aborto, y de todos los que a ellos no les gustan. Voy a dar un ejemplo. Hace poquito en Facebook, acá en Argentina, apareció un tal Pickholz, creo que era el apellido, que entiendo que es el presidente de la OSA, Organización Sionista Argentina, llamando a que hay que destruir a los 58.000 que votamos por el Frente Patriota en las PASO, a destruirlo directamente. Ya llaman al asesinato público. Interesante, interesante. Después dicen que son democráticos y que son tolerantes. Esta Tercera Guerra Mundial es una vasta guerra psicológica. Por eso cuando el Proyecto Segunda República llama a librar una guerra por la segunda soberanía, la segunda independencia de la nación argentina, para sepultar esta degenerada Primera República Argentina, decadente, podrida, degenerada e infectada por políticos cucarachas, gobernada por ratas malolientes con nombre y apellido, no es una guerra física la que estamos promoviendo, no es una guerra ni con armas ni con violencia física, todo lo contrario. Y por eso es que hoy me siento acá tan optimista cuando les hablo a ustedes a pesar de la situación casi final agónica de la Argentina. Porque las armas con las que tenemos que luchar no son de violencia física, gracias a Dios, son armas de mente, de alma y de espíritu. Y si en el plano de la fuerza física Argentina no tiene prácticamente fuerza alguna, si en el plano de la fuerza financiera Argentina está totalmente encadenada, en el plano de las ideas, de la mente, del alma y del espíritu, Argentina tiene una potencia absolutamente incalculable. Por eso nosotros tenemos que ir desenmascarando las intencionalidades mugrientas y satánicas de esta gente, afuera y acá adentro. Estén donde estén, pululen por donde pululen, en casa de gobierno, en el Congreso, en la televisión, en los diarios, en el Vaticano, en la iglesia local, en las mezquitas, en las sinagogas. No importa que su vocero, cuando se lo presentan, sea lindo o feo, que sea atractivo o no atractivo, que sea un celebrity o meramente un charlatán con mucho micrófono, un presidente llorón maricón como tenemos hoy, o una gorda política desaforada maloliente, una expresidente que no es ni más ni menos que una madame de burdel, o un candidato a presidente drag queen, o quizás un exfuncionario llorón al estilo de la Madame Burdel. Gracias a Dios que esta no es la situación de Argentina. Hoy la vasta mayoría del pueblo argentino, a condición de que despierte, se organice y empiece a utilizar la fuerza de su mente, de su alma y de su espíritu, les garantizo que vamos a recuperar a la Argentina en mucho menos tiempo de lo que se pretende. Pido si por favor pueden poner el slide. Para finalizar pongo este breve slide que lo preparó Denis Martos, otro de los grandes pensadores de la Argentina nacional y un asesor permanente del Proyecto Segunda República. Hay 4 factores de poder político. La fuerza física, la coerción que obliga, no tenemos eso. El dinero, la tentación que viabiliza, especialmente a nuestra clase política, no tenemos eso ni lo vamos a tener. El carisma, que seduce y convence.
Les aclaro, acá yo personalmente, los que hacemos el PCR y los que estamos en TLV1, hacemos lo que podemos. No somos grandes genios en ese, pero tratamos de hacer lo que podemos. Y muy importante, el conocimiento, que es el saber que permite entender cómo es y cómo funciona el mundo. Ahí está nuestro eje de poder. Es cuestión de fijarse cuál de estos factores está a tu alcance y concentrarte en desarrollarlo. Que en el caso del PCR es básicamente el conocimiento y la capacidad de comunicar o el carisma, como se lo quiera decir. No hay fórmulas mágicas ni atajos milagrosos. Por eso, si puede volver la cámara, esta tercera guerra mundial es una guerra psicológica. Ahí sí los argentinos tenemos gigantescas chances, siempre y cuando, uno, despertemos nosotros, pensemos con el cerebro propio, abramos los ojos. Dos, despertemos a los demás, familia, amigos, compañeros, camaradas, vecinos, compañeros de trabajo, del estudio. 3, desenmascaremos al enemigo real y no solamente al enemigo de nuestro enemigo. O sea, no tomemos al enemigo de nuestro enemigo como el nuestro, no. Despertemos a tomar conciencia de cuál es nuestro enemigo real. 4, comprendamos que no estamos en democracia, estamos en dinerocracia. Sorry, son las reglas del juego. 5, entendamos que el dinero es el que hoy está dirigiendo todo mientras nosotros se lo permitamos. Como decía la película Cabaret con Liza Minnelli, money makes the world go around. El dinero es lo que hace que gire el mundo, no te engañes. Comprendamos que la Argentina hoy se muere porque la están matando y los asesinos están en los grandes medios, en la Casa Rosada, en el Congreso y en el Palacio de Justicia. 7. ¿Quiénes son los que están haciendo esto? Muy fácil, es un triángulo perverso subordinado a estas fuerzas del dinero que son el gobierno de turno, la oposición que se opone a lo secundario, nunca a lo primario, y los medios que buscan promover la mentira, el engaño, el robo y la traición. 8. Para que la Argentina no muera asesinada, para que la nación argentina no muera asesinada, tenemos que entender que esta república, este Estado, ya no va más. Ya es moribundo, está agónica. Tenemos que ir, y este es el 9º punto, a partir del 2020, cuando ya se haya entronizado el delincuente que se entronice el 10 de diciembre, tenemos que ir por la Segunda República Argentina, como hizo San Martín al ir por la independencia, como hizo Juan Manuel de Rosas cuando dijo no van a pasar y no permitió que pasaran, hizo todo lo necesario para defender la soberanía en vuelta de obligado, como hizo Juan Domingo Perón cuando refundó, aunque no lo hizo institucionalmente el Estado, pero lo hizo con la Constitución del 49, el Estado argentino en su momento, como hizo Francia con Charles de Gaulle, y como hicieron muchos otros países más. Por sobre todo, no sucumbir al ataque de nervios que nos quieren imponer de esta esquizofrenia controlada, esta esquizofrenia ingenierizado. Reunir las fuerzas del amor a la familia, amor a la belleza, amor a la patria y amor a Dios. Confiar en muy pocos, porque hoy los que realmente queremos a la Argentina somos pocos. Esta es una fórmula para que pronto, les garantizo, vamos a ser muchos. Muchas gracias. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.